Entramos en la recta final de nuestro programa de hoy y lo hago recibiendo a una gran amiga que lleva... Vamos a recordar, Laura López, buenas tardes, bienvenida. Hola, ¿qué tal, Rox? ¿Cómo estás? ¿Cuándo fue? Venida de vacaciones, ¿eh? Sí, pues venida de vacaciones te puedo decir que o muy bien o muy mal, porque lo pasé muy bien en las vacaciones, pero claro, incorporarse al trabajo siempre es como lo bueno se acaba, pero claro, depende de qué trabajo, porque yo, por ejemplo, no soy minera, no trabajo en la mina, que es un trabajo de esfuerzo, sino que también es un trabajo bonito que me gusta veros a todos, además a ti, que cuando yo me fui estabas tú de vacaciones y hace un montón que no te veo. Es verdad. Fíjate que la vida también es del color que la miremos, ¿no? Totalmente. También es eso. Antes de... quería recordar cuándo fue tu primera incursión, Laura, porque decía una gran amiga que lleva muchos años viniendo, 10 años, 11, 12, Laura. Pues no tengo la cuenta, pero hace bastante. Yo creo que más. Yo vine de la mano de Elena Trujillo, mi Sí. compañera querida también de esta casa, ¿no? Elena Trujillo, que en Palabras para Vivir vamos a contar con ella también, que tengo colaboraciones de nuestros compañeros, así que va a ser muy interesante esta temporada, que también empezamos en octubre. Estupendo. Pues, Laura, ahora sí que me voy al hilo de lo que venías diciendo, Sí. con un comentario de una señora que escuché ayer en un programa, que decía, el día es como tú lo quieras empezar. O sea, si tú te levantas con positividad y energía, tu día va a ir bien. Si te levantas ya con, ¿cómo va a ir el día? Se te cruza. Ajá. ¿Eso es real? Yo diría que depende, ¿no? Porque uno se puede levantar mal y tiene que ver a lo mejor con, vamos a llamar de estados de ánimo, porque son estados, no son maneras de ser. Que Son precisamente estados. de esto vas a hablar esta tarde en el ámbito cultural del Corte Inglés a las 7:30. Sí, vamos a hablar de estados de ánimo, la gestión de los estados de ánimo y del pensamiento. Porque es muy importante eso que dice, tenemos que tener en cuenta que estados de ánimo, a lo largo del día vamos a pasar por un montón de estados de ánimo. Igual que por estados de barriga, ¿no? Más llena, más hinchada, más vacía. Bueno, una cosa parecida, ¿no? Pero claro, hay cosas que te van... Si tú vives, hay cosas que te van a... y situaciones, incluso a veces no tiene tanto que ver con esa situación, sino que está enlazado a otra que tú no puedes reconocer o algo que tú no puedes hablar y que de repente, pum, te aparece un estado afectivo. Entonces, tenemos que tener en cuenta que van a pasar diferentes estados afectivos durante todo el día, pero la cuestión es cómo yo reacciono frente a eso. Porque uno se puede levantar mal, como bien indicas, pero eso no te tiene por qué determinar toda la vida. Es como si uno creyera que es la infancia la que determina tu vida. No, tú te puedes levantar mal, triste, pues vete tú a saber qué, que ya en su análisis uno igual es una pérdida de algo. O porque pero has luego, tenido una pesadilla y te levantas mal, ¿no? Claro, pero la pesadilla ya habla de tu angustia, de que uno ya está angustiado. Vale. Entonces hablas de ti siempre. Y claro, uno se puede levantar de una manera, pero que eso guíe tu vida, es una locura. Es como si uno cuando se siente bien es capaz de hacer cualquier cosa. No, es que hay que engancharse a los proyectos, a las cosas que uno tiene que hacer, a lo que te conviene, no lo que te gusta, lo que tú quieres, no, lo que te conviene. Y eso es como un timón que va a ir modulando y va a ir guiando tu vida. Si no, hacemos lo que nos da la gana. Si te levantas triste, ya dejas que eso te estropee el día. No puede ser, ¿no? Es un poco una posición infantil, ¿no? Porque a los niños les pasa eso, pero a los adultos también nos pasa de otra manera, pero a los alumnos, digo, los niños, ¿no? Que también son como alumnos, ¿no? Que hay que enseñarles a que esas pasiones no gobiernen nuestra vida, porque podemos ir en contra. El mayor enemigo es uno mismo. Y antes decía, ¿no? Las cosas dependen de cómo uno las mire, porque de base está el pensamiento, nuestra estructura, ¿no? De cómo pensamos las cosas. Supongamos, Roxana, a ti que te gustan mucho los ejemplos, ¿no? Que uno tiene una forma de pensar las cosas como más paranoica. Cada vez que te encuentra algo con la realidad que corresponde a tus tendencias, a lo que tú piensas, o incluso a nuestras tendencias masoquistas, a cierta interpretación de la realidad, es como si hacemos una lupa zoom, cuando hacemos con el móvil y abrimos así, pues es como si uno interpretara la realidad según el mambo en que cada uno está, ¿no? En el complejo que cada uno tiene o cómo interpreta las cosas, ¿no? Y dependiendo Claro, del lado que estemos, vamos a ampliar una cosa que igual no es la realidad, que es esa pequeña cosa que tú has utilizado en la realidad para manifestar un deseo tuyo o para manifestar un conflicto en ti, que aprovechas esa situación para satisfacerte ahí en eso, ¿no? Y pueden ser, Rosana, perdón, tendencias masoquistas en uno, sentimientos de culpa que nos llevan, o celos, envidia, ¿no? Que nos hacen interpretar una realidad
que igual no tiene nada que ver con eso, ¿no? Es la realidad, es nuestra realidad psíquica. Cómo nosotros estemos, dependiendo de cómo nosotros estemos, nos van a pasar unas cosas u otras en la vida. ¿No te ha pasado a ti alguna vez, Rosana? Sí. Y a lo mejor te parece así como raro, la gente va a decir que soy una flipada, que un poco sí soy también. Después de leer el libro del secreto, no, Sí. perdón, después de ver el documental del libro del secreto, Ajá. me empezaron a pasar cosas. O sea, me empezaron a pasar cosas que tú vas planteándote, ¿no? Se supone que tienes que proyectar al universo, yo es que soy muy del secreto. Luego leí el libro y en esa época sí que es verdad que me focalizaba y sí me pasaban. Ajá. Me focalizaba en lo que yo quería y me pasaban. Lo- Un poco modificadas, pero Sí. sí me pasaban. Lo que pasa, Roxana, que muchas veces el problema que hay en las personas es que no tenemos en cuenta que lo que yo quiero no tiene por qué ser lo que me pasa, que somos más complejos, que precisamente muchas de las cosas que nos pasan con Pone nuestro que no podemos pensamiento, controlar todo alrededor. claro, con nuestro pensamiento, nuestro estado de ánimo, muchas veces lo que nos pasa es eso, que precisamente por querer controlar todo, a veces nos desbordamos, aparece la ansiedad, la angustia. Es como si uno quisiera controlar lo que en tu vida te va a producir un cambio. Y ahí nos metemos también en ese principio del placer, ¿no? A veces uno quiere como que las cosas sean cómodas, fáciles, y es como si no nos dejáramos Esa gente entregarnos, claro, no nos entregamos a la vida, pero ahí va a producir eso una herida o algo en ti que te va a anclar en esa situación, porque si tú no te encuentras con nada nuevo, no haces que nada nuevo te pase, cualquier cosa que viene a cuestionar algo que tú pensabas, que tiene que ver con las frases que te han transmitido en la infancia, con una forma de pensar que ahora igual no casa con tus deseos, pues claro, podemos ir produciendo síntomas o maneras de expresarnos en las que huimos de ciertas situaciones porque esas situaciones van a producir un cambio en nosotros. Y claro, cierta incomodidad en la vida va a pasar. No quiere decir que lo incómodo o cuando no me siento bien no va a ser adecuado para mí, porque muchas veces dicen, no, es que eso no me sienta bien. Vale, a ver qué quiere decir esa frase. Sí, a mí no me sienta bien hacer deporte, pero luego me siento genial. Claro, eso es la cosa, ¿no? No, eso no lo hago que no me siento bien porque te entra un poco de angustia. Antes de hacer cualquier cosa, te entra un poquillo de angustia, esa zozobra que hay en ti, pero habla de tu deseo. Si tú evitas hacer eso, al final terminas apagando ese deseo, ¿no? Volcándolo en ti y llenándote de oscuridad, porque precisamente entregarte a la vida va a requerir que cambies, que se produzca ese movimiento en ti, que te encuentres con situaciones y personas que te van a decir algo que tú no esperas, que tú también digas algo que tú no esperabas. Y eso te va a producir una inquietud en ti, pero claro, tenemos que vivir también conforme a eso, ¿no? Es sentirnos vivos, es vivir, desear, pero a veces no queremos saber nada de esa parte de nosotros que nos va a choquear, ¿no? Que nos va a hacer enfrentarnos a algo de mí que yo desconozco. Eso es como, nunca he memorizado la frase que tenemos a la entrada de la tele, de la del pasillo según entras, que es, si siempre sigues el mismo camino, nunca llegarás Ajá. más lejos. No es exactamente así la frase, Sí. o igual sí, a lo mejor la he memorizado tanto verla, Para ti es así. pero sí, si siempre sigues el mismo Sí. camino, nunca llegarás más lejos. Efectivamente es eso. Dejamos muchas veces de hacer cosas por miedo a lo que pasará, que posiblemente sea a mejor, pero como no lo intentamos por miedo, porque nos pensamos que es a peor, nos quedamos ahí, como amebas. No sé si es que pensamos que es lo peor, es que a veces, y lo vemos incluso en situaciones de personajes famosos, ¿no? De gente que de repente alcanza el éxito, es que un éxito no implica en ti un estado de ánimo que tú estés exultante, que estés más feliz. Muchas veces un éxito puede hacer que tú te sientas mal. Es que ahí está la ¿Por qué? cuestión. A muchas personas le pasa, hablan incluso le ponen un título, ¿no? El síndrome del impostor, ¿no? Personas que alcanzan un éxito en su vida, que han trabajado para ello, que de repente, pues, Y se no es de piensan que no se repente. lo merecen. Claro, pero ahí vemos ahí cuál es nuestra complejidad. Muchas veces el estado de ánimo no coincide con lo que debería de ser, ¿no? Y ahí vemos que hay un choque. Es que hay una complejidad en nosotros, muchas veces puede estar guiado por un sentimiento de culpa inconsciente donde uno es como si creyera que no merece algo bueno que le pase, ¿no? Hay una complejidad en nosotros que ni siquiera podemos llegar a entender, ¿no? Por eso digo que es difícil llegar a comprendernos, ¿no? Porque a veces uno quiere algo, desea algo, llega justo ahí y cuando llega dice, esto era todo.
y se queda como triste. Pero claro, es porque uno pone su deseo en eso y cuando llega a esa meta deseamos deseos, tenemos que estar en movimiento, ¿no? Y hay cosas que no no quedarse entendemos. en la meta, sino que buscar otros objetivos. Claro, y hay cosas que no entendemos. A veces no entendemos por qué aún en relaciones que me hacen sentir mal, yo sigo enganchado ahí. O situaciones en mi vida en las que yo debería sentir una cosa placentera y al contrario, siento algo que no tiene nada que ver con eso. Digamos que hay en nosotros como unas huellas que se manifiestan en las elecciones que hacemos, en nuestros estados de ánimo. A lo mejor tú llegas a un lugar que hay un campo de amapolas, suponte, ¿no? Y de repente te entra una afectividad como de tristeza y no entiendes por qué. O te montas en un ascensor y no puedes, ¿no? Y eso habla de que no es realmente a eso, está conectado con otras cosas. Igual en ese campo de amapolas te conecta a una situación en la que una persona amada te dejó y eso te conecta con eso. O que se te murió un familiar Claro. espérate tú por dónde me voy Sí. yo, de sobredosis Ajá. de droga, porque claro, como de las Ajá, amapolas se ¿ves tú? extrae el opio. Ajá, claro. Claro, ves que hay conexiones en nosotros que desconocemos, pero que se manifiestan, porque en todos nosotros hay una censura y tenemos que entender que cuando algo nos produce un impacto o incluso hay algo que no toleramos, vamos a tender a rechazarlo, a evitarlo, pero eso va a quedar, esa excitación o esa afectividad va a quedar impresa en nosotros y se va a trasladar a otras cosas de nuestra vida, Y se va a manifestar. En vez de rechazarlo, ¿cómo podemos abrazarlo? Bueno, es que claro, ahí está la complejidad, es que uno no puede controlar eso, es que es psicoanalizándose, porque hay afectos de nosotros que no entendemos y que incluso pueden estar guiando nuestra vida, ¿no? Entonces el psicoanálisis te ofrece esa posibilidad de poder conocerte y transformar aspectos de ti que muchas veces has visto el mito este de Sísifo, ¿no? Que empieza con la roca, ¿no? Que la sube por la montaña y luego se le vuelve a caer y vuelve a empezar. Es que muchas veces es como eso, como si nosotros repitiéramos un modelo inconsciente en nosotros que repetimos y repetimos y no podemos salir de ahí, porque nos guían determinadas frases, determinados afectos que han hecho una impronta en nosotros y es como si buscáramos ese modelo sin saberlo, ¿no? Por eso es que muchas veces nos pasan en la vida cosas parecidas, porque es como si un imán nos llevara a determinados lugares, como si ese modelo en ti perdurara, ¿no? Pero es por lo que tú decías de abrir la lupa del móvil y buscar Claro. en ese campo de amapolas donde está el jazmín. Claro, claro, pero es eso, es que uno no sabe de eso, uno padece de eso, no es algo que uno pueda controlar, es que uno en la realidad, en una misma situación, tú vas a ver cosas que a lo mejor yo no veo, porque no vemos con los ojos de carne, por así decirlo, ¿no? Sino vemos según lo que nuestro pensamiento, lo que nuestra moral nos permite. A veces no nos encontramos con personas, no leemos ciertos libros porque nos van a cambiar nos van a hacer cuestionar ciertas cosas que no queremos cambiar. Entonces eso nos va a producir un rechazo. ¿Eso es malo, no querer cambiar tus creencias? Precisamente cuando... Si eres una persona equilibrada, me refiero. Es que depende, porque la vida es continuamente una transformación. Y claro, nos vamos a encontrar frente a situaciones que nos van a requerir que esa que yo era hace 20 años, ahora ya no me sirve esta forma de pensar, ¿no? Que hay formas de pensar que claro que nos sirven. Pero muchas veces los síntomas chirrían, nos dicen de que algo pasa, ¿no? O lo que uno se coarta en la vida, ¿no? De hecho, yo recuerdo de pequeña que Sí. mi madre decía que David Hasselhoff, el del Coche Fantástico, Michael Knight, era guapísimo, tal, y yo diciendo, pero es súper feo. Claro, y ahora de mayor lo veo. De cuando era joven, cuando mi madre decía que qué guapo era, y es verdad, digo, es verdad, pues es que era guapo. Eso de contradecir a las madres. No, era porque, claro, porque los gustos van cambiando. Claro, Entonces, claro, yo de claro. pequeña, decirme que un señor de 30 y pico años era guapo, pues era como en plan de, me Claro. estás hablando de un vejestorio, te estoy Claro. hablando de cuando yo tenía 10 años a lo mejor, ¿no? Y claro, yo decía, si es que me parece súper feo, que tal, que no sé qué, esos rizos, tal. Y claro, lo veo ahora de mayor y digo, pues claro, cuando eres mayor, sí que ya vas cambiando los gustos, ya se va asemejando a tu edad, sí lo veo guapo. Y digo, tenía razón mi madre Claro, de que lo- David Hasselhoff era guapo. Claro. Igual que Bertín Osborne, que le gusta a las madres.
Lo raro es quedarnos con los mismos gustos. Hay gustos que sí. De hecho, pero- mi pareja, cuando Sí. vamos a León, hay un señor que Sí. le llama Bertín Osborne porque es así grande también, con Uy, los ojos Rosana, lo que claros. nos estamos enterando. Uy, Rosana. Es verdad, es parecido a Michael Knight y David Hasselhoff. Esto, y A ver Bertín si va a Osborne, mi coger- madre me la metió en la cabeza. A ver si va a coger los gustos de tu madre siguiendo No. esa estela, ¿eh? Ya le gustaría a mi madre tener a mi novio de novio. Que muchas veces repetimos cosas sin saber, ¿no? Nos identificamos también con personas que son cercanas a nosotros, con esos primeros amores, ¿no? Por eso que no sabemos, No, hombre, a mi padre no se parece en nada, eso te lo digo yo ya. no sabemos qué dirige nuestro pensamiento, Porque ¿no? tú No sabemos. decías, o bueno, se supone que nuestros primeros amores son para las niñas el papá y para los niños la Sí. mamá, o viceversa, Claro, porque claro. para gustos los colores y cada uno tiene su tendencia sensual, entonces para un niño puede ser su padre o para una niña puede ser su madre también. Ajá. Sí, el primer amor es con la madre siempre. De hecho, el padre es el segundo amor. Hay una complejidad en la sexualidad seas femenina. niño, seas donde niña, el siempre primer el primer amor amor es es la la madre. madre. De hecho, muchas veces las madres y la hija están todo el día peleando, ¿no? Porque hay un amor ahí muy fuerte, una pasión muy fuerte, ¿no? Luego uno elige, ¿no? Pero digamos que el primer amor siempre va a ser la madre. Luego hay un viraje en la niña hacia esa mirada de ese padre, ¿no? Pero siempre es en base a ese primer amor, que es el padre. Por eso muchas veces esos estados de ánimo que decimos, o las personas que elegimos en nuestra vida, o quien nos cae mal o quien nos cae bien, no depende tanto de la otra persona, sino de mí. Yo acepto o rechazo aquello que tiene que ver o bien con mi familia o conmigo mismo. Por eso que hay una complejidad, no es tanto lo que tú dices de, sino que ya estamos marcados por esa huella inconsciente, ¿no? Por esos procesos inconscientes que si no los entendemos podemos llegar a creer que lo que vemos, lo que sentimos es verdad, ¿no? Cuando realmente estamos hablando de otras cosas. Claro, ¿se puede borrar esa huella inconsciente? No, es que forma parte de nosotros, hay que comprenderla, entenderla, ¿no? Tenemos que conocernos para saber que determinadas acciones en mi vida están guiadas por esos procesos. A veces uno se une a una ¿Y cómo persona... poder cambiarlas si te perjudican o no, no? Pero Claro. saber por qué lo haces. Claro, es como si tú me dijeras una frase, tú me quieres decir, mira Laura, qué bien estás hoy, ¿no? Y en vez de decirme bien, me dices que mal. Pues no, entonces me estás mostrando que hay en ti una contradicción, que algo me querías decir y era lo contrario. ¿No? Es que, claro, en todos nosotros hay esa cosa manifiesta y otra cosa latente, ¿no? ¿Y tienes que ser consciente para no volver a repetirlo o qué? Es Porque el problema. Porque estás cerrando. Claro, pero ese es el problema. No es errar, estás acertando ahí. Pero si yo te quiero decir que bien estás y te estoy diciendo que qué mal estás. Pero se está soltando algo que tu moral no te permite, pero que en realidad lo verdadero es lo otro. ¿Sabes? Que muchas veces lo vemos en los discursos políticos. Uno dice una frase conscientemente, la memoriza, pero luego te suelta otra cosa. Ahí vemos la realidad que hay en nosotros. Y hay una parte desconocida que no queremos saber nada. Incluso en los sueños es donde en nosotros se desata toda esa parte oscura que no queremos saber, ¿no? Todos nuestros deseos Te he dicho que eróticos. soñaba yo mucho con Brad Pitt. Sí, ¿no? Ahí se desataba mi parte oscura. Bueno, pero claro, muchas veces los sueños están deformados porque en todos nosotros hay una censura. Pero Brad Pitt estaba perfecto, no estaba deformado. Sí. ¿eh? Bueno, a saber lo que quiere decir ese Brad Pitt en ti, ¿no? No, era Brad Pitt, Ajá. el de que además, no te lo he contado, Sí. que Angelina Jolie se ponía celosa y todo en mi sueño. Porque Es Brad que- Pitt se iba conmigo. A saber qué quiere decir eso, ¿no? A saber. Que me encantaba Brad Pitt, Claro. quiere decir, vaya. Claro, pero eso tiene que ver, seguramente esa escena tiene que ver con algo de tu vida, con alguna... Si uno en análisis va enlazando, va trayendo los sueños y va enlazando las cosas de su vida, que hablan de tus deseos más ocultos, ¿no? Y de Hombre, de mi deseo más oculto en hostilidades. ese momento era Brad Pitt, ya te lo digo yo. Sí, ¿no? Y ese Brad Pitt, ¿a quién se correspondía? ¿Quién Era él. Ajá. O sea, era el actor que vemos en la tele, no le cambiaba la cara y era otra Sí. persona que yo dijera que era Brad Pitt, no, era el propio Brad Pitt. Ajá. En mis sueños Claro, acudía muchas noches a mi cama. Muy bien, pero claro, uno utiliza esos elementos de fuera, ¿no? De Brad Pitt, no sé qué, para hablar de otros personajes más cercanos de tu vida. Ah, pues Y claro, ahí es donde... cuando vuelva a soñar pensaré en a quién se me está Sí, semejando. sí, y para que lo entendamos también, Rosana, muchas veces uno critica a alguien fuertemente y es donde ahí aparece eso uno que piensa pero que niega, porque en realidad estoy hablando de mis deseos. Eso que critico del otro habla de algo de mí que yo no me permito y que estoy criticando en la otra persona, ¿no? Digamos que hay una complejidad en nosotros que muchas veces se escenifica de otra manera. Ujú.
esto más extendido es el tema que va a tratar Laura esta tarde en el ámbito cultural. ¿Tienes más fechas, Laura? Porque tú no paras, estás Sí. todo el día en contacto con la gente, aparte de con tus clientes, estás en contacto con la gente intentando ayudarnos en eso que es tan importante y que en los últimos años nos hemos dado cuenta, que es la salud mental. Claro. Y para ello, bueno, pues el Corte Inglés y otro tipo de entidades o empresas Ujú. habilita espacios como en el que vas a estar tú esta Claro. tarde y al que acudes mucho. Por lo tanto, entiendo que tengas más fechas y que nos Sí. irás contando conforme se vaya acercando la siguiente. Claro, pues una vez al mes tenemos ese espacio de psicoanálisis que es muy importante porque salud mental, ojo, muchas veces hay una concepción distorsionada de la salud mental porque se habla más de farmacología que de trabajar la No, salud yo para mental. mí trabajarla. Claro, es trabajar mi tu salud concepto en mi mental. cabeza es trabajarla. Claro, pero por eso hay como una distorsión que a veces está como al servicio de otros poderes, ¿no? Entonces es trabajar nuestra salud menos mental. Prozac y más filosofía y más psicoanálisis o más filosofía, como era la frase. No lo sé, Pues pero menos sí. Prozac y más filosofía, creo que era. Pero por eso en esta charla vamos a trabajar esos aspectos de ti que desconoces, esos procesos inconscientes que te llevan en algunos espacios a vivir mejor y en otros incluso a poder amar, trabajar, ¿no? Poder poner toda tu energía fuera de ti y poder construir unas relaciones más saludables. Y claro, si no te conoces, es imposible. Uno quiere pretender cambiar lo exterior cuando si no te transformas tú, te van a seguir pasando las mismas cosas, ¿no? Como la frase que tú decías, el cambio empieza en uno mismo. Cuando tú empiezas a cambiar, hay un montón de personas a tu alrededor que van transformándose también en relación a ti y también donde tú vas a producir otras vidas, vas a poder ver otras cosas, relacionarte con otras personas y producir otra vida en ti, ¿no? Pero fíjate que llevamos viviendo con nosotros mismos muchísimos años y no nos conocemos. Claro, para eso la charla de esta tarde, ¿no? Y eso, que conocernos no tiene que ver con decir yo soy así. O sea, a veces uno dice, yo es que quiero que me pase no sé qué. Palabras que te definan, ¿no? Eso, por ejemplo. No, te definen tus actos. Ahí es donde tú muestras tu deseo. Si tú dices, yo quiero trabajar más, yo quiero no sé qué, y no se produce en ti, ahí pasa algo, algo chirría. Algo te lleva a estar detenido, ¿no? Por eso digo que no nos conocemos. Y el psicoanálisis estudia esos procesos en ti que hacen que generes esa vida y no otra, que generes esos síntomas y no una energía para poder tener disponible para amar, para vivir, a ver a qué lazos estamos atados, ¿no? Pues Laura, nos vemos esta tarde contigo en el ámbito cultural del Corte Inglés a las 7:30 de la tarde y que ayudes a muchísima gente, por favor, que el mundo está un poco loco y necesitamos todos psicoanalizarnos, analizarnos por dentro y saber qué es lo que provoca que tengamos esos efectos en la sociedad que no nos gustan o que nosotros mismos no queremos manifestar y que no sabemos por qué lo hacemos. Laura, nos vemos el martes que viene. Claro que sí.